Hola a todos, bienvenidos a esta explicación visual donde vamos a desentrañar un texto fascinante para entender muchísimo mejor el ruido constante del mundo actual. Hoy vamos a hacer un viaje clínico, estructurado y la verdad súper revelador hacia las profundidades de la psicología de Internet. Y para ello, este estudio se basa directamente en el prólogo del libro porque no somos parte de este mundo, escrito por Samuel Fernández. Al final, él cuenta su propia experiencia sobre lo que ve en las redes sociales, pero lo hace tratándolo con muchísima psicología. Básicamente, el texto nos muestra cómo aquellos que atacan a los testigos de Jehová y que suelen presentarse como las víctimas son en realidad los verdaderos culpables de una dinámica tóxica, convirtiendo a los testigos en las auténticas víctimas de este acoso. Es un análisis totalmente imparcial que pone sobre la mesa cómo el dolor no resuelto se transforma en hostilidad abierta. Vale, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a ir paso a paso deconstruyendo este fenómeno tan complejo. 1. La escena digital hostil. 2. El falso despertar. 3. La psicología del agresor digital. 4. Las verdaderas víctimas. Y 5. La paradoja del fanatismo. Así es exactamente como Fernández desglosa este entorno tan particular. No nos entretengamos más y vamos directos al lío. Punto número 1. La escena digital hostil. Y bueno, todo esto arranca con un auténtico choque de realidad. El autor describe esa sorpresa inicial, casi un shock, al asomarse a las redes sociales y darse de bruces con una hostilidad y un odio brutal dirigidos hacia los testigos de Jehová. Ojo que no estamos hablando de un debate teológico sosegado ni mucho menos, sino de un entorno digital altamente tóxico y súper agresivo. Fijaos bien en lo que dice el texto aquí porque es clave. Describe esta experiencia casi como una regresión psicológica a traumas de la infancia. Los ataques digitales, que muchas veces vienen de exmiembros, son constantes y la verdad carecen por completo de cualquier pito de rigor académico o respaldo documental real. El análisis nos plantea que el objetivo no es ni de lejos buscar la verdad, sino deslegitimar al grupo de forma sistemática. Lo que buscan es hacer un daño simbólico profundo. Pero, y aquí viene lo más preocupante, el texto documenta que esta hostilidad no se queda aislada en 4 foros de Internet, que ha escalado de forma trágica hacia la violencia extrema en el mundo real. El autor nos habla de episodios internacionales, de sabotajes en reuniones, interrupciones hechas a propósito para humillar públicamente a la gente e incluso agresiones físicas y cosas peores. Y lo más alarmante de todo es que los agresores suelen justificar estas barbaridades diciendo que les arruinaron la vida. Usan ese supuesto victimismo como un escudo para legitimar ante la sociedad comportamientos que de otro modo serían absolutamente intolerables. Pasamos al punto 2, el falso despertar. Y esto nos lleva a la gran paradoja de este análisis, que es básicamente cómo deciden etiquetarse a sí mismos estos atacantes digitales frente al resto del mundo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay una desconexión total entre cómo se llaman a sí mismos y cómo actúan. Se autodenominan los despiertos, poniéndose de una postura de superioridad intelectual y supuesta liberación. Pero el autor argumenta, y con mucha contundencia, que este supuesto despertar es una trampa. Paradójicamente les lleva directos de vuelta a la intolerancia y a la violencia fanática. Es decir, en lugar de ser una liberación personal, están reproduciendo punto por punto los mismos patrones de odio y persecución que critican. El extremismo sigue ahí, solo que le han puesto un disfraz de conciencia crítica. Tercera parte. Psicología del agresor digital. Llegados a este punto, vamos a ponernos un poco más clínicos. El texto entra de lleno a desglosar el perfil psicológico específico para entender cómo narices funciona esta radicalización en la mente de estas personas. El primer concepto que nos tira el autor es la identidad reactiva. Clínicamente, esto es fascinante y triste a la vez. Significa que la persona literalmente no sabe quién es sin su antiguo grupo. Su identidad gira enteramente en torno a oponerse a su antigua religión. Es la prueba definitiva de que no han cerrado esa etapa de forma sana. El grupo que supuestamente han abandonado sigue en el centro de su universo, demostrando una dependencia emocional brutal que sigue sin resolverse. A partir de ahí, el autor nos marca una escalada en 4 pasos de manual. Primero, el pensamiento polarizado, reducir el mundo a un rígido nosotros contra ellos, para no lidiar con la complejidad y calmar su propia ansiedad. Segundo, la externalización de la responsabilidad, o sea, convertir al grupo en el chivo expiatorio de absolutamente todas las frustraciones de su vida. Tercero, la rumiación crónica, un bucle tóxico donde reviven el pasado una y otra vez para alimentar la ira y acabar en un acoso obsesivo. Y cuarto, el conflicto narcisista, esa necesidad desesperada de sentirse superiores para proteger su propio ego de la culpa o la sensación de pérdida. Y claro, todo esto ilustra a la perfección el punto de no retorno. El texto nos marca cómo esta escalada psicológica, al combinarse y encontrar aplausos en comunidades de odio en Internet, cruza una línea muy, pero que muy oscura. Esa línea tiene un nombre: desinhibición moral. Suena técnico, pero en la práctica es escalofriante.
Significa que a quien atacan deja de ser visto como un ser humano. Ya no ven a una persona con familia o sentimientos, ven solo un símbolo de lo que odian. Y lo peor de todo es que el agresor borra cualquier rastro de culpa. No se ve como alguien tóxico que va, se percibe como un superhéroe, como una figura que está impartiendo justicia divina, lo cual, lógicamente, le sirve para justificar cualquier barbaridad. Cuarto punto, las verdaderas víctimas. Y aquí, amigos, es donde el texto le da la vuelta a la tortilla de una forma magistral. Dejamos de mirar al agresor y nos centramos en quién está pagando realmente los platos rotos de este fanatismo. Como decíamos al principio, el libro de Fernández lo deja clarísimo. Los que atacan se escudan en que son las víctimas, pero en realidad son los culpables que están ejerciendo una violencia sistémica. Y al hacerlo, están convirtiendo a los testigos de Jehová en las verdaderas y auténticas víctimas. El texto enumera impactos clínicos gravísimos. Imaginad vivir sabiendo que te pueden acosar o ridiculizar públicamente en cualquier momento. Eso genera una hipervigilancia agotadora, ansiedad, estrés agudo y hasta síntomas de trastorno de estrés postraumático. Es un aislamiento forzado que te induce vergüenza solo por existir y pensar como piensas. Pero es que además, este daño no es flor de un día. El análisis destaca que es un problema crónico e intergeneracional. Pensad por un momento en los niños y adolescentes que forman parte del grupo. Están en plena etapa de construir su autoestima y su confianza social, y de repente se encuentran con un entorno que normaliza y hasta aplaude el odio constante hacia sus propias familias. Es devastador. Todo este proceso culmina en lo que el autor define como la herida moral. Esto es profundamente psicológico. Cuando la sociedad mira hacia otro lado, o peor, justifica este odio llamándolo crítica, ¿qué mensaje le está llegando a la víctima? Pues el mensaje de que su sufrimiento da igual, o que de alguna manera se lo merece. Es una invalidación emocional que destroza tu brújula sobre lo que es justo y humano. Llegamos al quinto y último punto, la paradoja del fanatismo. Para cerrar este análisis, vamos a ver la conclusión final del autor sobre todo este clima social y por qué era tan necesario exponer esta dinámica. La frustración del autor se palpa perfectamente aquí. Existe una doble moral tremenda. Por un lado, a los creyentes atacados se les exige constantemente que se defiendan con argumentos académicos, rigurosos, casi con tesis doctorales. Pero por otro lado, los ataques que reciben son puramente emocionales, viscerales y sin ninguna base rigurosa. Es decir, las reglas del juego son totalmente asimétricas y profundamente injustas. Y tras repasar todo este marco clínico que nos aporta Fernández, la verdad es que toca darle una vuelta a cómo vemos las redes sociales. A ver si resulta que esos perfiles con estética de héroes que se autoproclaman víctimas del sistema son en realidad los que están perpetuando un ciclo de abuso real, dejando a personas pacíficas como las verdaderas pero silenciosas víctimas de todo esto. Es una reflexión vital para entender la toxicidad de hoy en día. Ojalá que, de aquí en adelante, siempre nos guíe el rigor y una mente un poquito más abierta. Nos vemos en el próximo análisis.